nivel del agua? En la parte, mientras está llenando la parte de abajo o la de arriba. En la parte de abajo. La parte de abajo, muy bien, la parte de abajo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque va de poquito volumen y va aumentando más el volumen y al llegar aquí ya el volumen se hace constante. Entonces, efectivamente, la parte de abajo, la altura al principio, el nivel de la altura de la alberca va a crecer más rápidamente al principio que al final. Bueno, primero que nada, el problema dice que esta llave está vertiendo 2 litros cada segundo, pero 2 litros cada segundo serían 2 decímetros cúbicos cada segundo. Y 2 decímetros cúbicos expresado en metros serían 2 milésimos de metro cúbico cada segundo. A ver, ¿en esto estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Bueno, que acuérdense que las unidades cúbicas varían de 3 en 3, entonces 2 decímetros cúbicos, que son litros, al variar de 3 en 3, pues hay que recorrerle 3 lugares el punto decimal. 3 litros cada segundo equivale a 2 milésimos de metro cúbico cada segundo. Y vamos al primer caso, caso 1. Cuando la altura del nivel del agua no ha rebasado los 2 metros, cuando es menor a 2 metros. Entonces, el volumen vertido, ¿cuál sería? Si nosotros, en función del tiempo, expresamos el volumen, ¿cuánto sería? Pues como caen 2 milésimos de metro cúbico cada segundo, el volumen vertido en el tiempo t será 0.002, o sea, 2 milésimos, multiplicado por el número de segundos que ha transcurrido. ¿Esto me lo expliqué o no me lo expliqué? Sí. Sí. Bien. ¿Seguro todos los demás? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, esta es la función que cuantificaría la cantidad de agua que vierte la llave al contenedor. Bueno, esta la vamos a usar bastantes veces. Le voy a nombrar 1. Esto me cuantifica el volumen en términos del tiempo. El volumen que ha caído y por lo tanto que contiene la alberca en el tiempo t. Ahora, el volumen de la parte llenada, ¿cuánto va a ser? El volumen de la parte llenada, vean qué es la parte llenada, lo que está aquí en azul, lo que está aquí en turquesa. La parte llenada, ¿cuánto sería en volumen? Si nosotros calculamos el volumen de acuerdo a la percepción del contenedor, fíjense que el volumen sería el área de este triángulo multiplicado por su profundidad de la alberca, bueno, por su ancho, que son 25 metros. ¿Sí lo visualizan o no? Sí. Sí. Bueno, vamos aquí a poner algunos nombres. Miren, voy a llamarle a esta longitud, esta que se ve aquí, o sea, lo que es la altura del agua, voy a llamarle h de t. ¿Por qué de t? Pues porque depende del tiempo. Esto es h de t, el nivel del agua. Voy a llamarle a esta longitud que estoy resaltando acá. Por otro lado, como el fondo es oblicuo, aquí se puede hablar de un ángulo. Y este ángulo sería el mismo que este. ¿Estamos de acuerdo? Este que estoy aquí señalando con el cursor sería el mismo que aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora vamos al volumen de la parte llenada. ¿Cuál es el volumen de la parte llenada? Percibiéndolo de acuerdo al contenedor. Sería el área de este triángulo multiplicada por 25. Pero el área de este triángulo, ¿cuál sería? A por h de t sobre 2. A
por h de t sobre 2. Esa sería el área. Si lo multiplico por 25, me da el volumen. Y entonces el volumen de la parte llenada sería 25A por h de t entre 2. Pero el volumen de la parte llenada tiene que ser el mismo volumen que ha caído de la llave de agua, que de acuerdo a esta percepción de la caída del volumen del agua, de acuerdo a lo que hace caer la llave, es 0.002T. Es decir, este es el volumen este es el volumen calculado de acuerdo a la altura y este es el volumen calculado de acuerdo a lo que vierte el grifo de agua a la alberca. Tiene que ser igual y como son iguales, los igualo. A ver, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Si ustedes ven en esta igualdad, yo lo que tengo es que, bueno, esta igualdad le voy a llamar 2 y posteriormente la voy a usar. Pero ahora, también en esta igualdad, vean, h de t entre a, ¿qué sería? H de t es esta longitud y a es esta longitud. Si ven, h de t sería el cateto opuesto a este ángulo y a sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces, h de t entre a sería la tangente del ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Por otro lado, ahora voy a ver este ángulo que es el mismo de acá, pero lo voy a visualizar en estos términos. Estamos de acuerdo que la tangente de alfa sería 2, que es esta longitud, entre 50, que es esta longitud. Sí. Cateto opuesto a alfa entre cateto adyacente a alfa. Entonces, esto sería también tangente de alfa, 2 sobre 50. Pero 2 sobre 50, sacando mitad arriba y abajo, sería 1 entre 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Total, h de t entre a es 1 sobre 25. H de t sobre a es un 25avo. Si yo tomo los recíprocos en ambos lados, vean los dos extremos. H de t entre a y que es igual a un 25avo. De aquí, yo tomo el recíproco de este y sería a entre h de t, sería igual a 25 entre 1. Pero 25 entre 1, pues es 25. Tomar inversos algebraicos. ¿Me explico o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, aquí yo puedo despejar la A, la h de t que está dividiendo la paso multiplicando y voy a tener que el valor de A va a ser 25 veces h de t. Esta la marco con el número 3 para luego utilizarla. Bueno, esta número 3 la voy a sustituir en la número 2. Como A es igual a 25 veces h de t, en 2 voy a sustituir la A y me quedaría ¿cuánto? 25 por A, pero A fue 25h de t. Por otra vez h de t va a ser igual a el doble de esto. Porque, digamos, este 2 ya no está aquí, ¿qué quiere decir? Que este 2 lo pasé multiplicando a este lado. Y queda, al pasar multiplicando de este lado, queda 0.004. Y obtengo esta igualdad. Muy bien, ahora 25 por 25 son 625. H de t por h de t es h de t al cuadrado. Y de este lado es 0.004t. Finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar el cuadrado de h de t. O sea, el 625 que está multiplicando lo paso dividiendo.
Y tengo que h de t al cuadrado es esta cantidad. Finalmente, despejo h de t, no h de t al cuadrado, sino h de t. Entonces, este 2 que está elevando al cuadrado pasa al otro lado, sacando raíz. Y la raíz cuadrada de un quebrado sería la raíz cuadrada del de arriba entre la raíz cuadrada del de abajo, pero como 625 es un cuadrado exacto, su raíz cuadrada sería 25. Y de esa manera ya obtuve h de t, es decir, la altura del nivel del agua. ¿Qué altura? Bueno, la altura mientras se está llenando la parte triangular. Aquí estamos suponiendo que se está llenando la parte triangular, porque todas estas consideraciones que hice del ángulo y demás es referente a el enfoque en que se está llenando la parte triangular. Es decir, la regla cómo va subiendo el nivel del agua conforme van transcurriendo t, el tiempo t, los segundos t, en esta parte es raíz cuadrada de 4 milésimos de t en raíz cuadrada de 4 milésimos de t multiplicado por el tiempo sobre 25. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No. Bueno, desde luego esto se los voy a subir al Classroom para que lo tengan. No me acuerdo si ya les subí, ustedes díganme, el del proyector, ¿ya se lo subí? Creo que Bueno, ya yo no. lo reviso. Yo lo reviso. Si no lo he subido, lo reviso y ya lo subo. Bueno, aquí tenemos la primera parte resuelta. La altura mientras el nivel del agua no ha rebasado los 2 metros. Pero obviamente va a llegar un tiempo en el que se llenó la parte triangular y se va a empezar a llenar la parte rectangular. Ese tiempo corresponde a los 2 metros de altura. Luego lo vamos a obtener. Pero ahora vamos al segundo caso. Ahora estamos en el caso en donde ya se rebasaron los 2 metros. Es decir, que la altura del agua, el nivel del agua, va a ser superior a los 2 metros. Nuevamente vamos a auxiliarnos de una serie de medidas. A ver, h de t ahora, ¿cuál va a ser? Pues todo esto, hasta donde se encuentra el nivel del agua. Voy a llamarle a este nivel del agua, no todo, sino desde la base, digamos, que se formaría, la base ideal donde se formaría la altura con respecto a el rectángulo y hasta donde ya realmente llega a la altura. A esta longitud le llamo A. Estamos de acuerdo que h de t, el total de h de t sería los 2 metros de profundidad que tiene la parte triangular, más este aumento que ha rebasado a la parte triangular. Es decir, h de t sería esto es 2 metros más esta cantidad. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, h de t es 2 más a y a esa le voy a llamar 4. Obsérvese que el volumen de la parte triangular baja es. ¿Cuál va a ser el volumen de la parte triangular baja? Vamos a sacar el volumen de la parte triangular. Sería 2, o sea, esta medida, por 50, entre 2 y por 25, que es la profundidad. 2 por 50 sobre 2 sería el área de este triángulo. Si lo multiplicamos por 25, eso sería el volumen. Y me da 1250 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí.
Y por tanto, el volumen de la parte llenada es ¿cuánto? El volumen de la parte llenada va a ser los 1250 de la parte triangular más la parte que ha rebasado de la parte rectangular. Pero la parte rectangular sería ¿cuánto en volumen? Fíjense. El volumen de la parte llenada rectangular sería 50 por A. Como ahora es un rectángulo, sería el área de este rectángulo multiplicada por su profundidad, bueno, por estos 25 que está acá. Es decir, el volumen total, ¿qué sería? Pues el volumen de la parte triangular, que son 1250, más el volumen de la parte rectangular, que son 50 por A y por 25. Eso es el volumen que llevamos en el tiempo T, cuando el tiempo transcurrido es suficiente para que se haya ya rebasado los 2 metros de altura. Pero fíjense que la fórmula del volumen, de acuerdo a la que establecimos en la primera parte en 1, es independiente de la forma que tenga el contenedor. Por lo tanto, el volumen vertido en ese tiempo T va a seguir siendo 2 milésimos multiplicado por el tiempo transcurrido. Y de aquí obtengo que 1250, 50A por 25 sería 1250A, va a ser igual a 0.002T. Y por lo tanto, si yo el 1250 que está aquí sumando lo paso al otro lado restando, queda que 1250 es igual a 0.002T menos 1250. Si yo toda esta igualdad la divido por 1250, ¿qué quedaría? Lo que voy a tener es que A va a ser 2 milésimos T sobre 1250 menos 1250 sobre 1250 sería menos 1. Y aquí ya tengo despejado el valor de A. Si esta última igualdad que tiene A la sustituimos en la 4, en el valor 4, en la 4, la que tenemos acá arriba, que tendríamos que H de T va a ser 2 más esa A. O sea, va a ser 2 más esta A que aquí tenemos. Y esa A que ahí tenemos, la acabo de sacar, es 2 milésimos por el tiempo entre 1250 menos 1. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este 2 se reduce con el menos 1, quedando nada más 1. Y esto queda igualito. 0.002T entre 1250 más 1. Y esta H de T es la función que cuantifica la altura, pero ya que se ha rebasado la parte triangular, cuando ya se empieza a llenar la parte rectangular. Entonces, tengo dos fórmulas. Una para cuando se está llenando la parte triangular, aquí está. Otra para cuando se está llenando la parte rectangular, aquí está. Las dos las conjugo en una sola. En resumen, se tienen dos posibilidades. Cuando la altura es menor a los 2 metros, la función que cuantifica la altura es esta. Pero cuando la altura ha rebasado los 2 metros, la función que cuantifica la altura es esta que está aquí. Nótese una cosa. Aquí están las dos fórmulas, para la parte triangular, para la parte rectangular. Pero nótese lo siguiente. Si h de t es igual a 2, quiere decir, cuando el nivel de la altura esté en 2, fíjense, cuando llegue aquí la altura, es cuando corresponde a un volumen de la parte triangular lleno. O sea, corresponde a 1250 metros cúbicos de volumen. Entonces, a ver, lo que quiero que quede claro es que a cada altura corresponde
un volumen y a cada volumen corresponde un tiempo. Conforme el tiempo va transcurriendo, el nivel de la altura del agua va aumentando, lo mismo que el volumen también va aumentando. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto vale el volumen al llenarse la parte triangular, que son 1250? Pues eso. Cuando h de t son 2 metros, el volumen en ese tiempo son 1250. Pero el volumen en ese tiempo es 0.002t y eso es igual a 1250. Si de aquí, de esta igualdad, despejo el tiempo, voy a obtener que t, el tiempo que tiene que transcurrir para llenar 1250 de volumen, van a ser 1250 sobre 2 milésimos, lo cual son 625,000 segundos. Por tanto, h de t se puede conjuntar en una sola regla. Es una regla de esas de llave, son funciones con dos condiciones. Si la altura 2 corresponde a un tiempo de 625,000 segundos, voy a aplicar la fórmula mientras se está llenando la parte triangular. Si la altura ha rebasado los 2 metros, eso querría decir que ya ha rebasado más de 625,000 segundos, entonces voy a aplicar esta fórmula. Pero 625,000 segundos son más de 7 días. Si ustedes hacen la conversión de segundos a días, ustedes verán que 625,000 segundos son más de 7 días. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden abrir su llave, dejarla ahí llenándose, se van a vacacionar a Acapulco o a donde quieran, y después de 5 días, 6 días, se pueden dar cuenta cuánto lleva de altura la llave. 625,000 segundos equivalen a 7 días y fracción. Hay que hacer la conversión, bueno, en días, pues en días, en segundos. Pero si ustedes notan que han transcurrido menos de 625,000 segundos, ustedes pueden conocer la altura del agua con esta fórmula. Si han transcurrido más de 625,000 segundos, entonces van a tener la altura y la van a obtener aplicando esta fórmula. ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Sí. Sí, profe. ¿Está laborioso? Más o Un menos. poco. Poco, bueno. Como esto va a tardar cerca de 15 días, pueden dejar abierta su llave e irse a vacacionar. Nada más se fijan cuántos segundos han transcurrido, cuántos días han transcurrido. Y ya cuando estén próximos a llegar los 14 días, ya se empiezan a preocupar porque se derrama el agua o se desperdicia el agua. Mientras, no. Bueno, este es un PDF que se los voy a subir al Classroom para que lo tengan. Aquí está resuelto ese problema que vimos. Y no sé si quieran hacer alguna pregunta adicional respecto a algo de esto. ¿No hay? Creo que no, profe. Muy bien. Lo dejo entonces de compartir a reserva de proporcionárselos a través del Classroom. Ahora, bueno, pues ya nada más es cuestión de esperar a que todo mundo entregue su tarea. Ya me di cuenta el otro día, hay varios que ya la entregaron.
Ya puedo ir poniéndole sus calificaciones a los que ya entregaron, pero pues no me acuerdo cuándo dijimos que era el último día. Mañana. Mañana. Ah, perfecto. Bueno, entonces me espero hasta mañana y ya, les voy aumentando su calificación, obviamente a los que lo tengan bien, ¿no? O aceptablemente bien. Bueno, vamos a ahora empezar a introducir el concepto del límite. El concepto del límite es un concepto, como concepto es muy sencillo, es muy fácil entender. Conceptualizar lo que es un límite es muy fácil. Pero lo que es difícil es definir el límite. La definición del límite es una cosa muy complicada. De hecho, es algo así como una prueba de fuego para la gente. El que sea capaz de entender la definición del límite es capaz de entender cualquier cosa de cualquier cosa. ¿Sí? Es una prueba de fuego esa. ¿Sí? Es una prueba nuclear, podría decir. ¿Por qué? Porque involucra muchas palabras ahí muy complicadas. De hecho, pues a mí la definición del límite no me gusta mucho darla a este nivel porque creo que no se comprende. Vaya, no todo el mundo la comprende. Nada más yo les puedo decir que ya entendí la definición plenamente, la definición del límite como hoy, por ahí, de tercer semestre de facultad, porque no es tan sencilla. La definición, el concepto sí es fácil. A ver, vamos a verlo primero con un concepto, pues ya muy conocido por ustedes. Voy a compartir una pantalla, una pizarra, y vamos a poner aquí imagínense que esto que está aquí es un pastel. Este pastel es de 10 kilogramos. Muy bien. Y entonces, vamos aquí imagínense que ustedes reciben, con este pastel de 10 kilogramos, ustedes reciben 10 visitantes. ¿Qué ración, para ser equitativos, qué ración tocaría a cada uno de ellos? 1 kilogramo cada quien. 1 kilogramo. Bueno, pues aguanta, ¿no? 1 kilogramo de pastel, 1 kilo de pastel, pues está bueno. ¿Cuánta vamos a la fiesta? Es ración para dragones, a kilo por pastel. ¿Qué pasa si tenemos, en vez de 10 visitantes, tenemos 20 invitados? ¿Cuánto le tocaría a cada invitado? Medio kilogramo. Medio kilogramo. Todavía es aceptable. Medio kilo de pastel, pues en una sentada, pues también está interesante, vamos. Pero ¿qué pasaría si es la típica fiesta mexicana en donde se le hace fácil a todos invitar? Pues que invito a la novia, que invito al amigo, que invito a la prima, que invito a quién sabe quién. Y resulta que reciben 100 invitados. ¿Cuánto le tocaría a cada invitado? 100 gramos. 100 gramos. Ya 100 gramos de pastel, pues ya empieza a estar medio miserable la ración, ¿no es cierto? Ya no se ve tan abundante, ya es poquito. Tendrían que cortar del pastel así como una oblea, ¿no? Una cosa muy cortita y nada más para no dejar. Y mientras más invitados reciban, la ración va a ser más pequeña, o sea, va a ser más miserable, al grado que si tienen demasiados invitados, como las fiestas esas
que hacen en el Zócalo, que empezó a hacer López Obrador en el Zócalo, que todo México asiste, pues va a llegar el momento en que nada más con sus uñas tengan que cortar una migaja y esa va a ser la ración. Si nosotros esto lo cuantificamos, ¿cuánto sería la ración? A ver, vamos a construir una función que cuantifique la ración. Miren, vamos a ponerle así. R de razón, R de X igual a ¿cuánto? 10 entre X. Esa sería la ración. Donde X es la variable, es el número de... Oh, no me gustó allí. Vamos a darle más espacio. Invitados. Bueno, invitados o colados, porque tal y como hablamos ya tenemos que darle a todos, a los invitados y a los colados. Bueno, con que conforme el número de invitados, para no llevarles colados porque se oye feo, conforme el número de invitados vayan aumentando, ¿qué le pasa a la ración? ¿Qué le va pasando? Disminuye. Disminuye. Disminuye y disminuye y disminuye. ¿Hasta dónde? 0. Hasta el límite, exactamente, hasta 0. Quiere decir que 0 es el límite de esta ración cuando X tiende a infinito. Y así se pone. Esto, pues como el Zoom no lo permite, esto se los voy a poner así. Notemos lo siguiente, a ver. Si tengo un invitado, R de 1, la ración sería 10 entre 1, lo cual es 10. Esto sería la ración para un invitado. Para 10 invitados, vimos que la ración era 10 entre 10, lo cual es 1, y queda 1 kilogramo. Pues está bien. Pero si ya yo recibo 20, entonces tendría 10 entre 20, lo cual es un medio, o sea, medio kilogramo. Aún sigue siendo atractiva, pero ya cuando recibo 100 personas, la ración será 10 sobre 100, lo cual es un décimo de kilogramo. Un décimo de kilogramo son 100 gramos. Ya está chiquita. Pero ustedes observen, si X crece, esto se lee matemáticamente hablando, X tiende a infinito. Y lo que quiere decir es que X crece. Eso es lo que quiere decir. Cuando X crece, la ración de X, ¿hacia qué se va aproximando? Se va disminuyendo. ¿Hacia qué valor va disminuyendo? Hacia 0. Bueno, entonces 0 se va a ir, disminuye, disminuye y disminuye. ¿Hasta dónde? Hasta el límite. ¿Y cuál es el límite? 0. Es decir, en este caso muy particular, 0 es el límite
Cuando X tiende a infinito de la función R de X. Es decir, 0 va a ser el límite. Esto es notación, lo que les estoy poniendo aquí. Este es el límite cuando X tiende a infinito de la función R de X, y la función de R de X es 10 entre X. Bueno, este 0, este es un ejemplo muy burdo de límite. ¿Qué es un límite? Un límite es un número hacia el cual se aproxima una función cuando X tiende a algún valor, en este caso cuando X crece, porque puede ser que X se acerque a un valor, o sea, se acerque a un valor o crezca indefinidamente. Este es un ejemplo del límite cuando X crece al infinito. Bueno, precisamente, esto ayuda a conceptualizar lo que es el límite. ¿Me explico o no me explico? Sí. 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 Bueno, este es un ejemplo muy cotidiano del entorno de todos nosotros. Este es un ejemplo muy burdo de lo que es un límite. Pues en narraciones, cuando van creciendo el número de invitados en un pastel o en lo que sea, ¿no? Pastel, en la comida, en lo que sea, si el número de invitados aumenta mucho, pues la ración se va a ir disminuyendo. ¿Hasta dónde? Puede ser que hasta 0. Ya no puede ser menos de 0 la ración, pero puede ser muy chiquita, miserable, diría yo. ¿Y cuál va a ser ese límite? Ese límite va a ser 0. No sé si quieran tomarle una captura a esto. Ya, profe, gracias. Bien, ahora vamos a motivar un poquito para ustedes. ¿Qué es el número pi? ¿Qué representa el número pi? Una cantidad. No, pues sí, desde luego, pero ¿qué representa? ¿Con qué tiene que ver el número pi? Con el círculo. Con el círculo. Y a ver, ¿qué tiene que ver con el círculo? Profe, según yo es las veces que cabe el radio en la circunferencia. A ver, el perímetro del círculo, ¿no? Pero no es el radio, es el diámetro, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entre el diámetro. Es decir, si, no sé, pensemos, aquí está el centro del círculo. Acuérdense cuál es, el diámetro es 2 veces el radio, ¿no es cierto? Este es el diámetro. Y todo esto el contorno. Si yo este diámetro lo divido, o más bien este perímetro, yo lo divido
entre esta longitud, pues lo que voy a obtener es el número pi. Bueno, ¿quién obtuvo este número pi? ¿Ustedes saben quién? ¿Desde cuándo se conoce este número pi? ¿Alguien sabe desde cuándo? Fue No, profe. Arquímedes. Arquímedes, creo que de Siracusa. Porque antes la gente, sobre todo la gente importante, decía Arquímedes, en vez de decir Arquímedes, un apellido, como ahora se usaba de qué ciudad eras. Arquímedes de Siracusa. Fue el que encontró el número pi. Y este número pi fue encontrado de 300 a 400, perdón, puse 3000. 300 a 400 años antes de Cristo. Este número pi es muy importante porque fue lo que trajo el germen, o sea, el nacimiento del concepto de límite. ¿Y cómo lo calculó? Lo calculó a unos cuantos decimales, pero ¿cómo le hizo para calcularlo? A ver, si yo tengo un círculo y tengo un diámetro, ¿cómo voy a calcular esto entre esto? ¿Cómo calcularía? Esto pues será fácil medirlo, pero esto... Creo que lo midió con una cuerda, ¿no? Sí, pero, o sea, dándole vuelta o qué, siguiendo el contorno. Sí, dándole vuelta. Miren, él lo midió de esta manera. A ver, voy a reproducir el círculo. Esto. Voy a poner varios círculos aquí. A ver. Si no se ven iguales, hagan de cuenta que son iguales. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tomo el radio del círculo y con compás me apoyo en los puntos y trazo, ¿qué obtendría yo? ¿Qué polígono? ¿Un hexágono? ¿El qué? Ah, no. Lo que voy a obtener es el hexágono. Bueno, aquí está muy mal proporcionado, pero pues hagan de cuenta que es un hexágono bien hecho. Es que aquí no hay medios para hacerlo. Ok. Entonces,
A ver, vamos a situarnos en el centro. Aquí está el centro de la circunferencia y es el centro también del hexágono. Entonces, Arquímedes lo que hace es calcular el perímetro del hexágono, pero para esto toma una circunferencia de radio 1. El radio de la circunferencia va a ser 1. Ahora, si toma un radio de 1, ustedes podrían ahora pensar no en el hexágono, sino en el de 12 lados. ¿Cómo se vería el de 12 lados? Pues lo divido a la mitad. Aquí, ahora voy a hacer el siguiente trazo, miren. Trazaría yo esto. Trazaría yo esto. Y eso en cada uno de esos lados. Y entonces trazaría yo un dodecágono, o sea, uno de 12 lados. Entonces el perímetro de uno de 12 lados, a ver, vamos a trazarlo aquí completo. A ver, vendría otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, el otro por aquí. Y si lo trazamos, el dodecágono, ¿cómo se va a ver? Vendría uno, y vendría el otro, y vendría el otro, aquí vendría el otro, aquí vendría el otro, aquí vendría el otro, aquí vendría el otro, tendríamos 12 lados, otro, y viene otro. El perímetro del hexágono, ¿a cuál se parece más el perímetro de la circunferencia? ¿El perímetro del hexágono o el perímetro del dodecágono? ¿Cuál es más parecido? El dodecágono. El dodecágono. Obviamente, ¿no? Se aproxima más a ser igual al perímetro de la circunferencia. Ahora, imagínense, primero tomé 6 lados. Veamos, a ver. 6 lados. Y voy a llamarle P de 6 al perímetro del hexágono, del de 6 lados. Al de 12 lados, se parecería más al perímetro de la circunferencia, ¿no es cierto? Sí, Imagínense que tomo 24 lados, o sea, a su vez lo divido, cada uno de estos lo divido entre 2, y entonces tendría un polígono de 24 lados. Y su perímetro voy a llamarle P de 24. Y luego uno de 48 lados, lo vuelvo a duplicar. El perímetro
¿Cuánto sería? Quién sabe, pero vamos a suponer. Voy a llamarle P de 48. Esto, el número de lados va creciendo, ¿no es cierto? Y conforme el número de lados va creciendo, el perímetro de los polígonos, ¿a qué se va aproximando? A la figura del círculo. O sea, al perímetro del círculo, ¿no? Sí. Del círculo. Efectivamente. Entonces, a través de aproximaciones fue como Arquímedes encontró esto. Dice, bueno, calculo el perímetro del de 6 lados y lo divido entre el diámetro del círculo. Como el perímetro del de 6 lados es parecido al perímetro de la circunferencia, pues me va a dar una primera aproximación. Pero luego, si calculo el perímetro del de 12 lados, como el de 12 lados tiene un perímetro más aproximado a la circunferencia, ¿qué va a pasar? Que al dividir el perímetro de el de 12 lados entre el diámetro, me va a dar una mejor aproximación a este número pi. Y luego, el de 24 lados. El de 24 lados tendría un perímetro todavía más parecido a la circunferencia, ¿sí o no? Sí. Porque cada lado de los 12 lo divido en 2 y se va a parecer más. Y el de 48 cada vez más. Y cuando el número de lados empieza a duplicarse y a duplicarse hasta el infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Que el perímetro de la secuencia de los polígonos va a parecerse cada vez más al perímetro del círculo, ¿sí o no? Sí. Y entonces eso me va a permitir calcular el número pi con la aproximación que yo quiera. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Sí. Bueno, eso lo vamos a hacer con una hoja de cálculo. Vamos a calcular primero el perímetro de del hexágono, del de 6 lados. Y luego vamos a calcular el perímetro del dodecágono, el de 12 lados. Y luego el perímetro del de 24 lados. Y luego el perímetro del de 48 lados. Y así vamos a ir aumentando, vamos a ir duplicando el número de lados y vamos a ir encontrando los correspondientes perímetros divididos entre el diámetro de del círculo, que va a ser 1, y ustedes van a ir viendo cómo esa secuencia se va a ir aproximando a lo que ustedes desde los niveles más elementales de la primaria conocieron como el número pi. Eso es lo que vamos a hacer próximamente. ¿Me explico o no me explico? Y esa fue como la forma en que Arquímedes conoció al número pi. ¿Por qué? Pues porque con una cuerda, como dice la compañera, pues sí se tiene una idea, pero usar una cuerda para medir un perímetro hace que se pierda mucha aproximación. Pues vaya, una cuerda, ¿de qué puede servir? Pues puede darme hasta milímetros la aproximación, pero de esta manera, pues se pueden calcular hasta 10 cifras decimales. ¿Me explico o no me explico? Sí, profesor. Y lo que buscaba Arquímedes es un número exacto, que claro que no lo iba a encontrar porque pi no es un número exacto,
Es un número irracional que después del punto decimal sigue un número infinito de cifras no periódicas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Arquímedes no tenía una hoja de cálculo. Arquímedes no tenía muchos medios. Pero Arquímedes fue el precursor de lo que sería el germen del límite. ¿Sí? Es decir, pi, ¿qué va a ser? Si P de 6 por 2 a la n es el perímetro del polígono regular. O sea que todos sus lados son iguales. Del polígono regular inscrito en la circunferencia de 6 por 2 a la n lados Le puse así, 6 por 2 a la n lados, porque es la regla, fíjense. 6 es 6 por 1. 12 es 6 por 2. 24 es 6 por 4. 48 es 6 por 8. Si ustedes ven, esto sería 6 por 1 es 6 por 2 a la 0. 6 por 2 es 6 por 2 a la 1. Si ustedes ven, 6 por 4 es 6 por 2 al cuadrado. 6 por 8 es 6 por 2 al cubo. Es decir, que el exponente me va dando el número, el exponente n me va dando los polígonos, el número de lados de los polígonos, cuando voy duplicando a partir del 6 el número de lados. ¿Me explico o no? Si P de 6.2 a la n es el perímetro del polígono regular inscrito, aquí no va esto, a ver, permítanme. Inscrito en la circunferencia de 6.2 a la n lados, entonces lo que voy a tener es que P de 6.2 a la n, ese perímetro dividido entre 1, que sería el donde R es igual a 1, y esto se va a ir aproximando ¿a qué? Se va a ir aproximando al número pi. Perdón, no sería entre 1, sería entre 2, porque es entre el diámetro, no es entre el radio. A ver, no es entre 1, sería entre 2. Porque como el perímetro de los
de los polígonos se va aproximando al perímetro de la circunferencia, entonces el perímetro de los polígonos divididos entre el diámetro, que el diámetro no es 1, es 2, el radio es el que es 1, el diámetro es 2, entonces esto se va a ir aproximando al número pi, y con eso podemos encontrar el número pi con bastante aproximación. Aquí lo vamos a hacer no como en la primaria, que lo hacen de 4 decimales, sino lo vamos a hacer de unos 10 decimales, o podemos hacer lo demás. Depende de lo que nos permita la hoja de cálculo y depende de lo que nos permita cada computadora. Eso es lo que vamos a hacer próximamente. Esto aquí no es una exposición formal, es algo así como una plática de lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, ¿quieren tomar captura esto o no? Sí. Bueno. Dejo de compartir entonces. Son las 10 de la mañana. Todavía nos quedan 20 minutos. No quisiera yo desperdiciarlos, pero quiero avanzar en ese material de mañana. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para poder yo avanzar en el material que mañana voy a usar. Y nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces los espero el día de mañana. Bye. Les mando la liga. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Bye, profe. profe, gracias. Profe, hasta luego. Bye. Gracias, buen día, Profe. profesor. Buen día, profe, hasta luego. Buen día, gracias. Profe, una duda. Es que me quería inscribir a lo de Jóvenes hacia la Investigación, Ajá. pero como que la página me dice que hay un error. ¿Que hay un error? Sí, me sale un cuadrito que dice el archivo que ha solicitado se ha eliminado. Ah, caray. A ver, espéreme tantito. Aquí espéreme. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver. Está muy, muy raro. A ver, vamos a ver eso de que el archivo que está solicitando sea eliminado. No es posible. Déjeme. No, espérese, no se salga. Aquí quédese. Ok, profe. A ver, vamos a ver cuál es el problema.